sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal. Para quienes no me conocen, yo soy Ale y el día de hoy vamos a hacer el book tag de fin de año 2023. Ahora, en este video les voy a recapitular en 12 preguntas, una por cada mes del año, cómo fue mi año lector 2023. Y que tengo que admitir, este año que ya finaliza fue todo un caso. Y no precisamente porque me haya preocupado por leer mucho o poco, sino más bien lo que pudo conmigo fue el número de decepciones que tuve este año. Por lo regular suelen ser 1 o 2, a lo mucho 3 libros los que no me suelen gustar al año. Sin embargo, ese número durante el 2023 se elevó hasta las casi 7 lecturas que no me gustaron. Y todo esto antes del mes de junio. Pero para mi fortuna sí tengo que decir que fueron muchas más las lecturas que me gustaron. Pero de las mejores y las peores lecturas del 2023 les estaré hablando en las siguientes semanas. Ojo, semanas, no meses. Y ya, para no hacer esto muchísimo más largo de lo que ya va a ser, la versión que voy a hacer de este book tag es la que hizo Clau Reads Books, que si ustedes no han visto su video, cosa que francamente dudo, se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y la chequen. Y la primera pregunta de este book tag es: enero, primer libro que leíste durante este año. Y yo aquí escogí un libro que empecé en diciembre de 2022, pero terminé en enero de 2023, y es The Ocean at the End of the Lane de Neil Gaiman. De todos los libros que he leído de este autor, sí tengo que admitir que a pesar de que este me gustó y le puse 4 estrellas, ha sido el que menos me ha gustado. Y esto por el hecho de que sentí que en esta novela se replicaron ciertos aspectos que ya había visto en sus anteriores obras, sobre todo en Coraline. A pesar de eso, este fue un libro que genuinamente disfruté. El estilo de Neil Gaiman nunca falla. Y sí me acuerdo que mientras estaba leyendo este libro hubo una escena en particular que, a pesar de que este libro está catalogado como fantasía juvenil, me generó verdadero terror. Nunca en mi vida había sentido tanta angustia por un personaje, y eso que he leído todos los libros de Robin Hood y esas son unas maremotos emocionales. La siguiente pregunta corresponde al mes de febrero y es: libro más corto que leíste durante este año. Y para mí fue Un segundo amor de Mariana Palova, que ya lo dejé allá porque se me olvidó quitarlo. Este es el libro 0.5 de La Nación de las Bestias. En teoría esta parte de la historia ocurre varios años antes a los sucesos que vimos en El Señor del Sabbath. Y yo personalmente no tenía mucha intención de leer este libro hasta que vi que en una story Mariana Palova dijo que sí iba a ser necesario leer este libro antes de continuar con Luna de Hueso. Y así lo hice, por eso me animé a comprarlo. Además estaba en una muy buena oferta en Amazon. Y principalmente yo no tenía muchas intenciones de leerlo porque, a pesar de que Hoffman me caía bien, en realidad no era un personaje que me caía tan bien para leer una novela que se centrara en él. Y miren, yo después de leer este libro meto las manos al fuego por Hoffman, mataría por Hoffman. Creo que después de sus 200 páginas, creo que tiene un poquito más de 200 páginas, ya puedo ver a Hoffman a los ojos y decirle: te entiendo y en verdad lamento mucho lo que te pasó. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, creo que es justo y necesario recalcar el extraordinario talento que tiene Mariana Palova. Una, para hacerte sentir empatía y tristeza y alegría y todas las emociones en el espectro humano por un personaje. Y dos, para generarle terror a sus lectores, porque sí hubo un par de escenas que me dejaron pensando que Mariana Palova no solamente es talentosa como escritora de fantasía, sino que también sería una muy buena guionista de terror, de películas de terror. Después tenemos el mes de marzo, y a este corresponde mi autora favorita de este año. Y esto yo lo tuve muy claro, creo que desde febrero, porque para mí ese puesto se lo lleva Silvia Moreno García. Ella es una autora de origen mexicano que ya desde hace muchos años reside en Canadá. Por ello su obra es publicada originalmente en inglés. Yo este año tuve el placer, porque no tengo otra palabra para describirlo, de leer 2 de sus obras, que fueron Dioses de Jade y Sombra y Mexican Gothic. A estos 2 libros me acerqué en el formato de audiolibro. Ambos están disponibles en la plataforma de Storytel y los leí uno después del otro, porque después de haber leído Dioses de Jade y Sombra y que tan solo me hicieron
falta unos cuantos minutos para darme cuenta que posiblemente ese libro se habría transformado en uno de mis libros favoritos de toda la vida, y que de hecho también se los puse en el top 10 de mejores libros de fantasía, que si no lo han visto se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen. No me fue suficiente y decidí saltar inmediatamente a Mexican Gothic, que fue una novela completamente distinta a la anterior, a pesar de que sí tienen estilos similares. Esta autora no solamente tiene un estilo muy pulido, sino que su capacidad para generar una ambientación es extraordinaria. Me acuerdo que mientras yo estaba leyendo, más bien escuchando, Dioses de Jade y Sombra, hubo una parte que, a pesar de estar caminando sobre Avenida Juárez, yo me sentía en una hacienda en Yucatán. En realidad, si ustedes no han leído a esta autora, por favor, háganse un favor y háganlo. Su estilo es extraordinario, sus personajes también son muy buenos y sus novelas sí tienen, al menos las que yo leí, tienen ciertos tintos de romance que han sido de los más memorables de este 2023. Pasando a la siguiente pregunta, tenemos a Abril: ¿mejor libro ilustrado o novela gráfica? Y yo aquí me voy a ir por un manga, y es Inuyasha de Rumiko Takahashi. A pesar de que yo a esta historia me acerqué hace ya 18 años y a través del anime, nunca me había dado la oportunidad de leer el manga, porque hace muchos años no era tan fácil conseguir manga. Y cuando lo fue, yo dije, bueno, pues yo ya me acerqué a Inuyasha muchas veces, he visto el anime al derecho y al revés, prácticamente hasta me sé los diálogos. No creo que me sea necesario leer el manga. Sin embargo, mientras yo estaba tratando de sacarme yo sola de ese bloqueo lector, decidí darle la oportunidad a un consejo que vi en TikTok, y es refugiarte en las historias que amas. Y yo, si hay una historia que amo, es Inuyasha. Y creo que fue la decisión correcta, porque después de leer pues un buen bonche de los volúmenes de Inuyasha, las ganas de volver a leer me resurgieron del pecho. Ya desde antes yo le tenía mucho cariño a Inuyasha, pero creo que después de haberme sacado del hoyo, y por hoyo me refiero al bloqueo lector que tenía encima, le tengo todavía más cariño, porque en realidad me recordó lo que es sentir pasión por una historia. Ya dejando las cursilerías a un lado, la quinta pregunta es Mayo: libro con la portada más bonita. Yo aquí me debatí entre dos opciones. La primera, y mi opción segura, es la tetralogía de La Paz Espejos, porque miren, el nivel de detalle que tiene cada una de esas 4 portadas es increíble. Es una de las composiciones más hermosas que he visto. Pero para cambiarlo un poco, decidí irme también por otra portada que me gustó bastante, y es la del reflejo de la bruja de Raiza Rebelde. Ahora, con esta portada me da tanto gusto que un libro que yo consideré bastante bueno tuviera una portada tan bonita como esta. Sobre todo porque sí siento que la composición fue capaz de reflejar la esencia del libro. Hay ciertos elementos que sí tienen mucho que ver con toda esta cosmovisión de las brujas. Me encantó que la composición fuera simétrica, y sobre todo el manejo del texto, porque no sé si han visto que el texto tiene como unas ondas que, al menos a mí, me hacen pensar en el reflejo que se puede ver en cuerpos de agua. Y es que honestamente esta portada me gustó tanto, y el libro también, o sea, la historia también fue muy buena, que sí estoy pensando en adquirir el libro en físico, nada más para poder verla todos los días. Seguimos con junio, que es el mejor audiolibro que leí durante este año, y para mí fue Mexican Gothic de Silvia Moreno García. Ahora, durante este año yo leí, o más bien escuché, muy pocos audiolibros. De hecho, yo ya cancelé mi suscripción a Storytel, pero este fue el que más disfruté escuchar. Y esto por el hecho que creo que la temática de la novela, que si ustedes no lo saben, esta es una novela gótica que se desarrolla en el estado de Hidalgo, aquí en México, tuvo mucho que ver. Yo creo que si yo me hubiera acercado a Mexican Gothic en el formato físico, o sea, si lo hubiera leído con estos ojos, no creo que esta novela me habría impactado de la misma manera que lo hizo en el audiolibro. Julio: libro más largo que leíste durante este año. Y para mí es El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. Este libro tiene un total de 1007 páginas. Yo he escuchado en varias reseñas en YouTube y a veces también en TikTok que hay gente a la que le parece que le sobran páginas a este libro. Y miren, yo no lo pienso así. Yo siento que cada página de ese libro tiene un propósito y lo cumplió. Ahora, yo a este libro me acerqué como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Por qué?
porque cuando yo había leído por primera vez el trabajo de Brandon Sanderson, a mí no me había gustado en absoluto. Para mí la trilogía Mistborn fue una verdadera decepción. Y yo creo, no precisamente porque yo considero que Mistborn sea malo, sino porque el nivel de hype, al menos en mi opinión, no le hizo justicia. O sea, sí está buena la trilogía, pero no para ese nivel en el que muchos lo habían puesto. Entonces, cuando yo me acerqué a este libro, la verdad no tenía muchas expectativas, pero Brandon Sanderson me dio un periodicazo en la cara porque nunca pensé que este libro me gustara tanto como lo hizo. Personalmente, el personaje de Kaladin es un personaje que al menos a mí me ha movido muchas fibras sensibles. Ha sido un personaje en el que yo me he visto reflejada múltiples veces, sobre todo por el hecho de que yo desde niña he lidiado mucho con la depresión, con mi salud mental. Afortunadamente, en todas las ocasiones en las que he tenido esos bajones emocionales, he recibido atención médica y el apoyo de mi familia y de mis amigos. En realidad, me considero una persona muy afortunada por tener la red de apoyo que actualmente tengo. Una situación similar me pasó con Fitzchivalry Farseer de los libros de Robin Hood. Leer a Fitz para mí siempre fue un abrazo al corazón, pero el leer a Kaladin fue sentir ese otro abrazo que tanto necesitaba. Y estoy muy deseosa de ponerme al corriente con esta serie porque ya Brandon Sanderson dijo que ya terminó el 5º libro. Y mi meta es ponerme al corriente con el Cosmere en general, pero sobre todo haber terminado estos 4 libros para el momento en el que se publique el 5º y poder leerlo y llorar con todos los demás. Pasamos a la 8ª pregunta, que es Agosto, libro que leíste muy rápido durante este año. Y para mí la respuesta es The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Ahora, este libro yo tampoco tenía planes de leerlo porque es un libro bastante hypeado, pero vi que estaba en un ofertón y yo no soy nadie para resistirme a un ofertón. Estaba en 18 pesos mexicanos en Kindle, es decir, creo que apenas $1. Me lo compré sin muchas expectativas y fue un libro que no lo considero malo, pero tampoco bueno, pero que disfruté mucho leerlo. Hubo aspectos que me parecieron muy ridículos y otros que me gustaron mucho, pero creo que una de mis mayores críticas hacia este libro es precisamente que al momento de pasarse a un libro, el formato de un fanfic todavía seguía presente. Y miren, yo no tengo nada en contra de los fanfics, ni en contra de que los escriben, ni en contra de quienes los disfrutan. Yo personalmente no me gustan los fanfics, no los leo ni los escribo, pero creo que sí era justo y necesario cambiar un poco el formato al sacarlo del internet y ya imprimirlo en un libro. Porque para empezar, el inicio es uno de los más abruptos que he leído. Honestamente, creo que la principal acción, que es lo que inicia esta novela, no me impactó de la misma manera que si hubiera tenido un inicio un poco más, pues más natural, no de golpe meterme en esa escena. Pero sí tengo que admitir que entiendo completamente el fanatismo del fandom hacia Adam, porque ese hombre es un verdadero sueño. Ya la 9ª pregunta dice, septiembre, un libro de un autor nacional que hayas leído. Y yo aquí voy a poner a Mundo Umbrío, el primer libro, que es Las dos muertes de Jaime Alfonso Sandoval. Yo con este libro no tenía muchas expectativas, a pesar de que sí tenía cierta inquietud por leer a este autor, porque es uno de los autores favoritos de 313. Y miren, yo a este punto yo ya confío en todas las recomendaciones literarias de 313, pero yo no sabía si leer Mundo Umbrío o no, porque de todas las criaturas mágicas y sobrenaturales que hay en este mundo, los vampiros son los que menos me gustan, porque me parecen exageradamente dramáticos. Y ni siquiera sé por qué tanto drama, porque casi siempre son ricos y tienen mucho tiempo de sobra. Entonces soluciones sí tienen, pero había una espinita ahí que me llamó mucho la atención, porque este mundo de vampiros se desarrolla en México. Y miren, muchas cosas pudieron haber salido mal con esta novela y absolutamente ninguna ocurrió. Es una de las novelas más entretenidas que he leído, una de las mejores novelas juveniles. Y miren, yo estaba carcajeándome creo que desde el primer capítulo. Me encanta el sentido del humor que tiene este autor, y yo no sabía que este autor había sido guionista en Canal 11.
y particularmente guionista de una serie que a mí de niña me gustaba mucho, que es Fonda su silla, que si ustedes no la han visto, les voy a dejar la lista de reproducción de la primera temporada aquí en la i para que vayan y la chequen. Eso sí, véanla desde el último video al primero, porque no sé cómo estuvo que Canal 11 la organizó mal. La 10ª pregunta le corresponde al mes de octubre y es libro de terror que hayas leído este año. Y este año sí leí libros de terror. Leí dos, los dos igual de malos. Uno sí está bien catalogado como terror, el otro está catalogado como romance juvenil, erróneamente por la editorial. De ese libro les hice una reseña honesta que se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y la chequen. Ojo, dura media hora para que se vayan preparados. Pero para este book tag voy a escoger El Evangelio del Mal de Patrick Graham. Este libro lo compré y lo intenté leer por primera vez en 2009. Llegué a la segunda parte del libro y yo me acuerdo que durante esa primera experiencia este libro me generó pesadillas. Misma razón por la que lo puse en pausa, pero ahora creo que sí me generó pesadillas por lo malo que es. Y miren, me sorprendió mucho y me dio mucho coraje porque yo tuve este libro guardado en el librero por 13 años. 13 años. Hasta me da coraje que le haya quitado espacio a libros más valiosos en el librero. Y lo que más me sorprende es que este libro haya ganado en el año en el que se publicó el premio a lo mejor de la literatura francesa, algo así que dan los libreros en Francia. Y miren, yo no soy quien para juzgar, pero si así estuvo lo mejor, no sé cómo habrá estado el resto. Pero el argumento de esta historia tenía potencial y es el ejemplo de buena idea, pésima ejecución, porque para empezar el autor ni siquiera se documentó apropiadamente. Hay una parte donde el señor, yo creo, en su imaginario de hombre blanco primermundista del norte global, en el que piensa que el continente americano es un collage en el que México está pegado a Perú y también México está pegado a Brasil, porque por alguna razón el autor decidió que era una buena idea encontrar un templo de la civilización olmeca, misma civilización que es considerada la civilización madre de Mesoamérica y que se desarrolló en las tierras cercanas al Golfo de México. Por alguna razón el autor considera que es factible que se encuentre un templo de la civilización olmeca en el bosque tropical del Amazonas. O sea, la geografía, ¿cuándo? Continuamos con la penúltima pregunta, que es noviembre, libro que quieres leer antes de que se acabe el año. Y miren, esto lo estoy grabando el 28 de diciembre. A lo mejor me estoy haciendo una broma a mí misma por el Día de los Inocentes, pero el libro que quiero acabar antes de que finalice el año es Luna de Hueso de Mariana Palova. De este libro ya rebasé más del 50%. Y en realidad lo puse en pausa porque sí hubo un par de escenas que me dieron mucho miedo y yo no supe no sé si alguien que haya leído Luna de Hueso mientras lo estaban leyendo lo espantaron en su casa, o igual yo me sugestioné. Por esa misma razón decidí ponerlo en pausa. A lo mejor hoy, mañana y pasado sí me aplico y lo leo, porque miren, en cuanto yo tomo este libro me voy como hilo de media, me voy así, ¡fuf! En serio soy capaz de leerme como más de 100 páginas al día de lo mucho que me gusta. Este es uno de mis libros más anticipados de este año. Desde el 10 de noviembre estuve cazándolo para ver si lo podía ya conseguir en físico y no, de hecho lo pude conseguir ya hasta que pasó la presentación en la FIL Guadalajara y ya 313 me advirtió que el final sí está heavy y que me va a confundir, pero no sé, porque si ya de por sí voy por la mitad y este libro ya me está doliendo en el alma, no sé cómo me va a dejar el final, no sé en qué estado emocional me va a dejar. Y ya la 12ª y última pregunta es diciembre, un libro con un gran final. Esto sí se los dije en el wrap up en el que les hablé de este libro, que si no lo han visto se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen. El final de Dioses de Jade y Sombra es uno de los mejores que he leído. Ahora es un final bastante agridulce y que en realidad toda la historia tiene como esta esencia de un cuento de hadas, pero sí tengo que admitir que este final fue el que la historia se merecía. Honestamente no creo que otro final le haya sentado tan bien para el camino que recorrieron estos dos personajes. Además, era también el final
que se merecía esta historia de amor. Que en serio yo me pasé todo el año buscando un romance que me diera lo que Dioses de Jade y Sombra me había dado, pero ninguno me lo cumplió. Y a pesar de que, como les digo, este final tiene estos tonos tristones, sí es un final que te deja con mucha esperanza en el corazón. Y bueno, pues ya, así llegamos al final de este muy largo video. Espero les haya gustado. A mí me encantaría saber sus respuestas a este book tag en los comentarios. Yo siempre estoy leyéndolos a pesar de que no siempre suba video. Yo sé que este año estuve mucho más ausente en el canal que el año anterior. De cualquier manera, yo les agradezco a cada uno de ustedes por prestarme su tiempo, por darme la dicha de acompañarlos, ya sea mientras hacen que hacer o mientras están en la computadora o mientras están descansando en sus casas. Yo les agradezco muchísimo por ver mis videos, por interactuar con ellos, por comentar y platicar conmigo. En serio, se los agradezco desde el corazón. Eso ha sido todo por mi parte. Yo los veo la siguiente semana y hasta luego.